Entonces, bueno, básicamente Metasploit es un proyecto open source que está dedicado principalmente a la creación de software recursos para la realización de intrusiones y para la explotación de vulnerabilidades. Entonces, dentro de lo que sería el Metasploit como proyecto, se encuentra el framework de Metasploit, ¿vale? Que es realmente el que aglutina la gran mayoría de herramientas que ellos tienen. Entonces, bueno, entre las herramientas podemos encontrar MSF Payload, MSF Encode, MSF Venom, MSF Scan, MSF Scan, bueno, y un montón más que iremos viendo durante los vídeos siguientes. Bien, para poder inicializar Metasploit de forma correcta, dependiendo del sistema, bueno, más bien la distribución en la que os encontréis, ¿vale? Es necesario que tengáis que habilitar lo que sería el servicio de Postgres y Metasploit. Por defecto, en la última versión que tenemos y la que estamos utilizando durante el curso, que es la 2017.1, realmente no es necesario, ¿vale? Pero si estuvierais utilizando alguna versión anterior, sí que sería necesario. Bien, para continuar vamos a ver de forma muy breve y antes de pasar a los vídeos donde, digamos, vamos a probar todas estas funcionalidades, vamos a ver qué es exactamente el framework, ¿vale? Vamos a ver la estructura que tiene. Entonces, por un lado tenemos los módulos, ¿vale? Los módulos, digamos que son las diferentes funcionalidades que podemos utilizar nosotros dentro de lo que sería el framework de Metasploit. Entonces, dentro de los módulos nos encontramos los payloads, ¿vale? Los payloads, recordar que es básicamente la carga útil, es decir, cuando nosotros ya hemos logrado explotar la vulnerabilidad, los payloads es la carga que realmente lleva el exploit, es decir, es lo que va a hacer el equipo que hemos comprometido una vez hayamos explotado la vulnerabilidad. Un ejemplo de payload puede ser inyectarle un troyano en memoria, establecer una conexión directa o una conexión inversa, ejecutar comandos en la máquina, bueno, cualquier tipo de acción, ¿vale? Una vez hayamos explotado la vulnerabilidad. Entonces, todos los módulos que se encuentran dentro de payloads son diferentes payloads que vamos a poder utilizar. Luego tenemos el módulo de exploits. El módulo de exploits básicamente contiene todos los exploits, ¿vale? Para las vulnerabilidades existentes. No, obviamente no se encuentran todos los exploits, pero sí que hay una gran cantidad de exploits y además lo van actualizando de forma bastante periódica. Luego tenemos los encoders, que básicamente lo que nos van a permitir es alterar el código, es decir, mutar el código para evitar que sea identificado por los antivirus. Luego teníamos los post mods, ¿vale? Que básicamente van a ser módulos que nos permiten realizar acciones una vez hemos tomado control. Por ejemplo, imaginaos que a través del módulo exploit tomamos control del equipo, ¿vale? Y para ello lanzamos el exploit con un determinado payload. Por ejemplo, una conexión inversa, ¿vale? Que el equipo, una vez hayamos explotado la vulnerabilidad, se conecta a nosotros. Y este payload lo que vamos a hacer es utilizar el módulo de encoders, ¿vale? Para codificarlo y que no sea identificado por los antivirus. Bien, con esto ya tendríamos control de la máquina. Lo que podríamos hacer posteriormente sería utilizar los post mods, ¿vale? O los módulos a posteriori, ¿vale? Los módulos de post explotación para, por ejemplo, elevar privilegios en la máquina. ¿Vale? Que es, digamos, los módulos de postexplotación tienen funcionalidades bastante diversas, pero bueno, los principales, digamos, que sería la elevación de privilegios. Y luego tenemos el módulo auxiliar, ¿vale? El módulo auxiliar lo que nos va a permitir es realizar acciones secundarias, como pudieran ser escaneos, ataques de fuerza bruta y otras acciones que iremos viendo. Bien, vamos a ver ahora las interfaces que nos podemos encontrar. Realmente tenemos el modo consola, que es el que utilizaremos la mayoría de veces, ¿vale? En los vídeos que vais a ver después. Tenemos el modo cliente, que básicamente es que con una única llamada podemos hacer que se ejecute una determinada acción, ¿vale? Obviamente cuando lo ejecutamos en modo cliente, en modo CLI, necesitamos indicarle muchas más opciones en el, digamos, en los parámetros o en la orden que le vamos a mandar a ejecutar. Luego tendríamos la parte web, ¿vale? Pero esto pertenece a Pro, es decir, es necesario pagar para poder utilizar esta funcionalidad. Luego tenemos la funcionalidad de GUI, que también está en la versión Pro. Y luego por último tenemos el Armitage, ¿vale? Armitage es otra versión GUI, ¿vale? Que podemos utilizar y que veremos posteriormente. Realmente vais a ver que la mayoría de veces vamos a utilizar console, es decir, la consola, la terminal. De forma puntual utilizaremos el modo cliente y de forma puntual también utilizaremos Armitage, ¿vale? Así que nada, esto realmente podremos decir
que es la base de lo que sería el framework de Metasploit. Y ahora vamos a pasar a ver cómo podemos utilizar Metasploit para explotar una vulnerabilidad. Vamos a ver diferentes payloads, diferentes exploits, diferentes encoders, diferentes modos auxiliares. Vamos a ver cómo podemos añadir exploits adicionales y bueno, en general vamos a ver cómo podemos trabajar desde un modo muy básico hasta un modo más avanzado con el framework Metasploit. Y vamos a ver ahora estos comandos básicos sin los cuales digamos que no podéis pues utilizar de forma correcta Metasploit. Bien, lo primero de todo es vamos a localizar dónde están los archivos de Metasploit, ¿vale? Para ello vamos a utilizar el locate msf console, ¿vale? Ese msf console, digamos que es el programa principal de Metasploit, del framework de Metasploit, para utilizarlo a través de la línea de comandos, ¿vale? Entonces aquí nos salen varios, y aquí tenemos realmente la carpeta User Share Metasploit Framework, donde se encuentra toda la información de Metasploit, ¿vale? Entonces nos movemos a la carpeta, vamos a hacer un ls. Aquí realmente vais a encontrar todo, es decir, vais a encontrar por ejemplo MSF Console, MSF Update para actualizar todo el framework, MSF Venom, ¿vale? Que ya lo habíamos nombrado anteriormente y que veremos más adelante. Nos va a permitir, por ejemplo, generar plugins que estén encodeados, ¿vale? Es decir, que no estén en claro, que estén ofuscados. Y luego, por ejemplo, si os vais a la parte de plugins, ¿vale? Vais a tener plugins adicionales, herramientas adicionales, pero lo que nos interesa ahora mismo sería modules, ¿vale? Entonces nos vamos a mover a modules y hacemos un ls. Aquí nos encontramos los módulos que habíamos visto anteriormente en la presentación de auxiliary, encoders, exploits, knobs, payloads y post. Si por ejemplo accedemos a exploit, vamos a ver que todo esto tiene una estructura, ¿vale? Por ejemplo, para AIX, exploit para Linux, para mainframe, para Windows. Entonces, aquí realmente podéis encontrar todos los exploits que tiene Metasploit, ¿vale? Y que posteriormente utilizaremos. ¿Para qué nos puede servir esto? Pues por varias formas, para varias cosas realmente. Primero, porque si queremos añadir algún tipo de exploit, como veremos más adelante en otros vídeos, tendremos que hacerlo directamente aquí, en el módulo que corresponda. Y luego, por si realmente queréis investigar un poco, imaginaos que queréis analizar el exploit de NetAPI, que lo vamos a ver posteriormente. Pues podríais directamente abrirlo, ¿vale? Hacer un cut del archivo y ver qué es lo que está realizando Metasploit por dentro, ¿vale? Es un Ruby. Entonces, esto os puede ser útil de cara, sobre todo más adelante, que ya tengáis más conocimiento en este aspecto, para poder entender bien el exploit e incluso poder modificarlo para lo que vosotros necesitéis en esa ocasión. Entonces, una vez hemos visto que toda la información que tenemos está dentro de User Share Metasploit Framework, vamos a irnos a la raíz y ejecutar directamente Metasploit, ¿vale? Como habíamos dicho, Metasploit tiene diferentes formas para ejecutarlo, diferentes formas para interactuar con él. Una de ellas, y es la que vamos a utilizar más durante todo este curso, va a ser la consola. Y para llamarlo necesitamos utilizar MSF Console. En otros casos, como por ejemplo Armitage, que es la versión gráfica, pues podréis ejecutarlo, podréis encontrarlo directamente aquí, ¿vale? Donde están las aplicaciones, al ser una aplicación independiente, digamos. ¿Vale? Aquí tenemos Armitage, que al final pues es lo mismo que Metasploit, pero con interfaz gráfica. Luego tenemos también el modo cliente, que lo veremos después, ¿vale? MSF CLI. Pero bueno, por lo general, como os comento, y personalmente creo que es lo que mejor va, es el que menos fallos da y realmente es bastante sencillo de utilizar, pues vamos a utilizar la consola, ¿vale? También porque digamos que Metasploit Framework es un framework que ya es muy conocido y hay muchas herramientas como por ejemplo Recon NG, que ya la hemos visto anteriormente. Tiene una estructura y un modo de funcionamiento que se basa precisamente en Metasploit, ¿vale? Entonces, bueno, esto es Metasploit, ¿vale? Vais a ver que siempre os aparece aquí un banner. Aquí podéis ver la cantidad de exploit que tenéis cargados, la versión exacta, la cantidad de módulos auxiliares, de post-explotación, payloads, encoders y knobs, ¿vale? Bien, si le damos a help, podemos ver realmente todos los comandos que podemos ejecutar en Metasploit, ¿vale? Que como vais a ver, pues son unos cuantos. Bien. Una de las cosas, digamos, más importantes es si queremos inicializar de forma correcta Metasploit, y esto lo vais a poder comprobar haciendo esto, por ejemplo, bueno, es comprobar si la base de datos está conectada, ¿vale? En mi caso sí que está conectada, pero si no estuviera conectada, deberíais hacer los siguientes comandos, ¿vale? Aunque los subiré. Sería utilizar msf
perdón, msfdb init, ¿vale? Que lo que va a hacer es inicializar la base de datos. Para esto necesitáis primero utilizar Postgres, ¿vale? Que debería estar levantado por defecto, pero en el caso de no estarlo, pues service, Postgres, en mi caso está levantado, ¿vale? Si alguno no tiene levantado, habría que hacer lo primero de todo entonces, service Postgres SQL start. Una vez la base de datos esté, digamos, levantada, tendríamos que hacer msfdb init. Esto lo que va a hacer es, va a forzar a Metasploit a conectarse al Postgres, ¿vale? Y crear toda la estructura que necesita para poder trabajar. Bien, posteriormente ya utilizaréis msf console para acceder a la consola y tendréis que comprobar mediante db status si tenéis o no la base de datos Postgres conectada. En caso de que os diga que no está conectada, tendréis que hacer db rebuild cache, ¿vale? Y con esto, digamos que va a empezar a crear la estructura, va a meter toda la información dentro de la base de datos y al rato os funcionará, ¿vale? Esto tarda un poquito, pero bueno, luego es muy práctico. ¿Por qué? Porque vamos a poder utilizar opciones como la que hemos visto de search, ¿vale? Que de forma rápida nos buscan, pues por ejemplo, si tenemos algún determinado exploit para una marca o para lo que sea, ¿vale? Entonces, digamos que esos son los primeros pasos que debéis realizar sí o sí si realmente vais a querer trabajar con Metasploit de forma continuada. Si únicamente lo queréis para lanzar algo, pues no os va a ser necesario. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos trabajar con los workspace, ¿vale? Si ponemos workspace -h, esto nos muestra las opciones. ¿Qué es un workspace? Pues bien, cuando estamos en Metasploit, podemos realizar una gran cantidad de acciones, desde lanzar escaneos con módulos auxiliares, explotar vulnerabilidades, etc. ¿Qué ocurre? Que la idea no es ejecutar Metasploit, hacer lo que sea y cerrarlo, sino poder utilizar Metasploit, digamos, para gestionar proyectos o para gestionar auditorías grandes. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, lanzamos escaneos con Nmap o si los cargamos a posteriori en Metasploit, vamos a poder, por ejemplo, hacer comprobaciones contra muchos equipos y trabajar de forma, digamos que estamos utilizando un workspace, o sea, una parte de trabajo, un grupo de trabajo que estamos creando. Entonces, para crear este workspace, tenemos que hacer workspace -a Udemy. Vale. Esto lo que ha hecho es crear el workspace. ¿Cómo podemos ver qué workspace tenemos? Pues bueno, realmente con poner workspace os salen los dos workspace. En este caso, yo tengo default, que se le viene por defecto, y Udemy, que es el que acabo de crear. Si os fijáis, cuando pone el asterisco aquí, es porque ahora mismo estoy utilizando Udemy. Si yo quisiera si yo quisiera eliminar este workspace, ponemos -d de delete, Udemy, vale. Y si os fijáis, nos ha dicho que nos ha cambiado al workspace default. Vamos a ver, y solo hay uno. Entonces vamos a crear otra vez el de Udemy. Vale. Y en el caso de que quisiéramos cambiar a otro workspace, únicamente tenéis que poner workspace default y esto os cambia de workspace. Vale. Bueno, en este caso me ha vuelto a cambiar porque he puesto este. Vale. Si a workspace default, pues me cambiaría default. Vale, vamos a poner workspace Udemy para trabajar de ahora en adelante con Udemy. Bien. Entonces, ya estamos en el workspace Udemy. Esto, como vais a ver en el vídeo siguiente, lo que nos va a permitir es, si realizamos un escaneo, cargar todos los equipos y poder hacer comprobaciones contra todos estos equipos. Imaginaos que estamos en una red interna y hay un 50% de equipos que son Windows, ¿vale? Pues eso con Metasploit podemos identificarlo y lanzar sobre solo esos 50 escaneos específicos contra Windows o comprobaciones de vulnerabilidades específicas contra Windows, ¿vale? Digamos, nos permite gestionarlo de forma más eficiente, estas pruebas de explotación. Bien, bueno, ya hemos visto mediante help que nos saca todos los comandos. Realmente vamos a ver bastante en profundidad el framework de Metasploit. Y bueno, antes de pasar realmente a lo que es Metasploit y al uso más profundo, vamos a ver otros comandos como por ejemplo use, ¿vale? Use, digamos que lo que nos va a permitir es cargar algo, ¿vale? Por ejemplo, si lo que queremos es cargar un exploit, tendríamos que hacer use exploit, pues vamos a hacer un ejemplo, Windows, smb, ms08, ¿vale? Si os fijáis, estamos cargando un exploit para Windows, para el servicio smb, y es este exploit concreto, que si buscaréis las especificaciones o le dierais a show info, nos permitiría, digamos,
obtener toda la información sobre qué hace este exploit y a qué tipo de sistemas, ¿vale? Aquí lo vais a ver mediante target, qué tipo de sistemas están afectados por esta vulnerabilidad, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, todos los detalles. Realmente este es el nombre completo de la vulnerabilidad y, bueno, podéis hacer búsquedas a través de este nombre. Bien, hemos visto use. Ahora, vais a ver que aquí, en las opciones, tenemos esto que veis aquí, ¿vale? De hecho, si dais a Show Options, esto son opciones que tenéis que definir, ¿vale? En este caso, pues solo nos aparecen 3 y las 3 son necesarias, ¿vale? Entonces, si quisiéramos definir una opción, habría que utilizar set. Entonces, set el parámetro que queramos y, por ejemplo, pues la 10, 1, 1, 13, ¿vale? Damos a Show Options y vamos a ver que esto está completo. Entonces, realmente no vamos a lanzar el exploit ahora, sino que lo veremos en vídeos siguientes, pero sí quería mostrar los dos comandos principales, que serían use para utilizar una determinada herramienta o exploit, ¿vale? Y set para definir ciertos parámetros. Esto, pues bueno, digamos que son los más básicos. Vamos a ver ahora en el siguiente vídeo cómo podríamos utilizar los escaneos que hayamos hecho de Nmap para cargarlos en Metasploit, o cómo podemos literalmente o directamente lanzar escaneos desde Metasploit, ¿vale? Para, digamos, hacer toda esa primera fase de explotación, de enumeración. Posteriormente, en vídeos siguientes, veremos cómo realmente podemos explotar vulnerabilidades, cómo utilizar diferentes tipos de payloads y, bueno, todas las opciones realmente, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos manejar los workspace que habíamos hablado antes, ¿vale? Entonces, lo primero que he hecho es lanzar un escaneo sobre dos equipos, ¿vale? Sobre los dos Windows, el Windows XP y el Windows 7. Hemos lanzado un escaneo con el "-a", ¿vale? Para que nos saque toda la información mediante el modo agresivo, es decir, los 1000 puertos más conocidos, que interactúe con ellos y que saque la mayor información posible. Bien, con el "-OA", ¿vale? Acordaros que lo que decíamos, o lo que permite esto, es sacar toda esta información en los 3 formatos posibles, ¿vale? Modo grepable, modo Nmap y XML. Y los va a guardar todos con el nombre pruebas Windows y luego la extensión que corresponda. De hecho, si hacemos un ls aquí, vemos que tenemos los 3, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora el workspace, ¿vale? Ya hemos creado antes el workspace de Udemy, entonces vamos a utilizar este workspace. Nos cambiamos, verificamos que estamos en el workspace, nos ha cambiado correctamente. Bien. La opción más simple sería utilizar un db-import. Esto lo que va a hacer es importar un recurso, en este caso un recurso de Nmap, ¿vale? Tenemos que especificarle el XML. Para ello, pues nos vamos a la ruta, que es root/escaneos. Y aquí ya ponemos el XML, ¿vale? Vemos que esto importa y está importando el equipo XP y el Windows 7 sin ningún tipo de problema. Bien, para ver qué hemos importado exactamente, utilizamos host, ¿vale? Y esto nos va a mostrar los diferentes sistemas que hemos importado. Si os fijáis bien, en este caso ha puesto Windows 2008 cuando es un Windows 2007. O sea que, digamos, eso ha sido el problema de Nmap, que lo ha sacado incorrectamente, ¿vale? Por aquí habrá puesto, como veis, que está corriendo un Windows 2008, un 8.1 o un 7, ¿vale? Vale, no hay problema. Vamos a ver ahora cómo podemos realizar esta misma acción, ¿vale? Pero sin necesidad de utilizar Nmap, sino utilizando directamente el framework, es decir, sin salir de él. Para ello vamos a crear un nuevo workspace, vamos a llamarlo pruebas, por ejemplo, ¿vale? Ya esto nos debería haber cambiado el workspace de pruebas, exactamente. Y vamos a utilizar db-nmap, ¿vale? Aquí le podemos utilizar el "-a y le especificamos otra vez la dirección IP, por ejemplo, del Windows 7. A ver si nos sacará otra información un poquito más viable. Bien, esto lo que está haciendo por debajo es exactamente lo mismo que hemos visto anteriormente. Es decir, está utilizando Nmap con estos parámetros. Está utilizando Nmap "-a y la dirección IP. Por lo tanto, está haciendo una consulta DNS, está realizando el modo agresivo, que implica traceroute, detección del sistema operativo, escaneo de puertos, obviamente, lanzamiento de scripts. O sea, nosotros aquí podríamos poner, digamos, las mismas opciones que podríamos poner en un Nmap normal, ¿vale? Y lo que está haciendo es que por debajo está lanzando un Nmap y lo va a guardar directamente en la base de datos. A mí realmente me gusta más cargarlo, es decir, prefiero
no sé, me gusta más cargarlo, pero que realmente es lo mismo, ¿vale? O sea que no hay problema. Lo que pasa es que sí es verdad que es más común, o yo creo que es más común sin duda, el realizar la enumeración por un lado, como hemos visto anteriormente, lanzando todo tipo de escaneos, etcétera, y una vez has pasado la fase de análisis, pues ya analizas esa información. Pero realmente no se suele utilizar tanto Metasploit para la fase de enumeración, aunque se podría perfectamente, ¿vale? Bien, aquí nos ha cargado. Obviamente, o prácticamente seguro, nos va a haber mostrado, o sea, nos va a haber sacado lo mismo. Si damos a host, como veis, tenemos exactamente lo mismo, ¿vale? Pero realmente, pues, podemos utilizar la opción que más nos guste. En mi caso voy a cambiar al Workspace de Udemy, que tenemos más información. Vale, y vamos a ver ahora el comando host, este que hemos visto, nos permite hacer determinados filtrados. Es decir, si nosotros aquí tuviéramos muchos equipos y únicamente quisiéramos sacar uno concreto, podríamos poner, por ejemplo, "-c", indicar las columnas que nos interesan, como por ejemplo address y por ejemplo hostname, ¿vale? Y luego con el "-s especificarle qué queremos exactamente, ¿vale? Si queremos que sea un Windows, un Unix o lo que sea. Realmente esto no lo vamos a poner, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que nos va a permitir, sobre todo porque aquí no está identificado. Es decir, aquí está identificado el nombre, pero no el host flavor, que significa si es un Windows, si es un Unix, etcétera, ¿vale? Entonces, si hacemos este host "-c address hostname, nos permite filtrar por el address y por sistema operativo, por el nombre del sistema operativo únicamente. Bien, este host es para ver los equipos, pero luego también podemos utilizar la información para ver los services, es decir, los servicios. Si ponemos services sin ningún tipo de información, nos va a mostrar, si os fijáis, los servicios que se han identificado abiertos. Tenéis que tener en cuenta que ambos escaneos se han lanzado sobre los 1000 puertos más conocidos, porque no se ha indicado nada en Nmap, no le hemos dicho qué puertos, ¿vale? Por lo tanto, podría haber más puertos abiertos. Bien, tenemos por aquí los del Windows XP y por aquí los del Windows 7. Realmente, si nos fijamos, nosotros mismos podríamos ver que se trata de un Windows 7 y no un Windows 2008, como ha identificado, ¿vale? Entonces es importante nosotros echarle un ojo y ver realmente si esto que nos está diciendo es o no es correcto, ¿vale? No fiarnos 100% nunca. Vale, podemos hacer lo mismo en este caso con services, podemos hacer un filtrado. Ponemos services "-c, name e info, por ejemplo, y decimos la dirección IP, 10.1.1.13, ¿vale? Si os fijáis, esto nos muestra el name y la info, ¿vale? Obviamente también el host, porque es por lo que estamos filtrando, de esta dirección IP. ¿Qué más cosas podríamos hacer? Por ejemplo, name info -s http. ¿Vale? Esto nos va a sacar únicamente, este "-s" significa search, ¿vale? Va a hacer una búsqueda, por HTTP. Y si os fijáis, el único sitio donde pone HTTP es aquí, ¿vale? Entonces es una forma muy rápida de buscar. También podéis utilizar esta misma búsqueda en host, ¿vale? Exactamente igual. Al final ponéis "-s" mayúscula y HTTP, por ejemplo. Otras formas de filtrar que ya vienen definidas es, por ejemplo, "-p". Si nosotros ponemos "-p 445", ¿vale? Podemos filtrar por este puerto en todos los equipos. Entonces, esto realmente sí que nos es muy práctico, sobre todo a la hora de trabajar y hacer comprobaciones. Porque cuando nosotros veamos para lanzar exploit o hacer comprobaciones a través de Metasploit, que son solo para equipos que tengan el servicio SMB habilitado, es decir, 445, nos va a permitir de forma muy rápida hacer este filtrado, quedarnos con las IPs y poder lanzarlo, ¿vale? Entonces, realmente eso sí es muy práctico. Bien, ¿qué más cosas tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, creds, ¿vale? Creds es otra cosa que ahora no os va a parecer nada, ¿vale? Pero posteriormente sí que va a ser muy práctico, sobre todo cuando estamos manejando una infraestructura más grande o estamos realizando, digamos, una parte de intrusión más interna, ¿vale? Aquí nos van a aparecer las credenciales, ¿vale? Las credenciales que han sido obtenidas durante todo, digamos, durante todo el proceso, durante todo el exploit, todas las acciones, absolutamente todo lo que se ha lanzado. Entonces, esto lo veremos más adelante, cuando ya pasemos a la parte de exploit, pero bueno, por ahora que lo tengáis en cuenta porque esto es muy interesante. Vale, digamos, vamos a ver el caso más simple, que sería arrancar Metasploit y probar a lanzar un determinado exploit, en este caso contra la máquina Windows XP. Bien, para ello lo primero de todo hemos realizado un escaneo a través de Nessus, ¿vale? Al Windows XP, utilizando para ello un escaneo básico, ¿vale? Es decir, solo de los servicios que tiene habilitados. Si os fijáis, vemos que tenemos un total de 3 vulnerabilidades críticas,
una vulnerabilidad alta, 4 medias, 2 bajas y bueno, unas cuantas informativas. Vamos a pulsar sobre esto y vamos a ver que tenemos diferentes vulnerabilidades. Tenemos el MS 08067, que esto es la nomenclatura que utiliza Microsoft cuando se identifica una vulnerabilidad. Y aquí tenemos, por ejemplo, el MS 17010. Este es el identificador de la vulnerabilidad que salió hace relativamente poco con la publicación del framework que utilizaba la NSA, donde podemos encontrar una gran cantidad de exploits que hasta entonces no eran públicos. Esto lo veremos de todas formas en vídeos posteriores, cómo podemos utilizar este framework y digamos la funcionalidad que nos aporta, ya que con este framework podemos ser capaces de entrar en prácticamente cualquier Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 2008, Windows 2003 y bueno, una infinidad de sistemas Windows. Pero para este caso vamos a probar la MS08067, ¿vale? Bien, si pinchares en la vulnerabilidad, ya habíamos visto que aquí nos da todos los detalles, en este caso nos dice que es el puerto 445, y si bajamos más abajo, vemos que aquí nos aparece que es explotable a través de Metasploit, ¿vale? Si nos indica esto es que el propio Metasploit ya tiene esta vulnerabilidad identificada, ¿vale? Bien, para poder utilizar el framework necesitamos utilizar MSF Console, ¿vale? Ya lo habíamos visto anteriormente. Y como os he comentado, si estáis utilizando un sistema que no es esta última versión de Kali, la versión que sería 2017.1, es posible que tengáis que levantar también el servicio de Postgres y el servicio de Metasploit para que funcione de forma correcta, ¿vale? Bien, en este caso, si podéis hacer varias cosas. La primera de ellas sería, dentro del framework de Metasploit, tenemos la opción de Search, ¿vale? Para buscar una determinada vulnerabilidad. Podríamos utilizar, por lo tanto, esta funcionalidad, o podríamos directamente coger esta información que nos proporciona Nessus, ¿vale? Buscarla en Internet y vais a ver que de los primeros resultados que os aparecen es de Rapid7, ¿vale? Que es la empresa que está detrás del proyecto Metasploit, ¿vale? En este caso podéis verlo. Rapid7, ¿vale? Y aquí nos aparece la vulnerabilidad. Entonces, si pincháis aquí, vais a ver que Rapid7, para todos los exploits que tenemos dentro de Metasploit, tiene, digamos, un mini tutorial donde nos indica cuál es el nombre del módulo, ¿vale? Que tenemos que lanzar. En este caso, como veis, es un exploit. Y un poquito más abajo, bueno, aparte de darnos una descripción, un poco más abajo nos indica cuáles son los targets, es decir, cuáles son los equipos vulnerables. Y por último nos indica cuáles son los comandos que tenemos que utilizar para poder lanzar de forma correcta este exploit. Bien, en este caso lo primero que nos interesa es el nombre del módulo, ¿vale? Cuando ya tenemos el framework cargado, lo primero que tenemos que hacer es, como os he comentado, una de dos, ser capaces de identificar la vulnerabilidad a través de, por ejemplo, Google y la página de Rapid7, o utilizar el comando search, ¿vale? Vale, aquí no hemos puesto nada, pero si utilizáis el comando search, ¿vale? Os permite buscar por vulnerabilidad. Entonces, en este caso, como ya sabemos el nombre del módulo, solo tendríamos que pegarlo. Y esto lo que va a hacer es cargar el framework de Metasploit con este exploit, ¿vale? Entonces ahora podemos utilizar Show Options para mostrar las diferentes opciones. Como veis, la mayoría de exploits, de payloads, de auxiliary, en general todos los módulos que tiene Metasploit requieren siempre que le definamos una serie de opciones, ¿vale? Y en este caso hay que fijarse en cuáles de ellas son requeridas para que el exploit funcione de forma correcta, o la acción de postexplotación, o el payload, o bueno, lo que estéis utilizando, ¿vale? En este caso, siempre que veáis R, ¿vale? Como en este caso ponen, por ejemplo, rhost, significa remote host. Por lo tanto, estamos hablando del host remoto, que es el host al que le queremos lanzar la vulnerabilidad. En este caso, el rhost sería el 10.1.1.13. Por lo tanto, para definir estas opciones necesitamos utilizar el comando set, la variable, en este caso sería rhost, y el valor. ¿Vale? Si ahora damos a Show Options, vais a ver que ya tenemos definido el rhost. En el caso del rport ya viene definido por el tipo de exploit, viene definido que es el 445, que básicamente es el puerto de SMB, y que como podéis ver aquí, es realmente el puerto vulnerable, ¿vale? Por lo tanto, eso no tendríamos que modificarlo. Bien, ya tenemos cargado el exploit. El problema es que realmente si lanzáramos esto no tendría ningún sentido, porque estaríamos lanzando un exploit que explota la vulnerabilidad, pero no le estamos diciendo al sistema que haga nada, ¿vale? Por lo tanto, aquí necesitamos definir el payload o la carga útil que será ejecutada una vez el exploit tenga éxito. Entonces, para ello tenemos que decir set payload y aquí meter un payload. En este caso es un Windows, ¿vale?
no queremos mostrar todo. Windows. Si eres el tabulador veis que tenéis una gran cantidad de opciones, ¿vale? En esto realmente vamos a profundizar más en siguientes vídeos, ¿vale? En los vídeos de payloads, donde nos meteremos realmente a ver qué tipo de payloads tenemos. En este caso vamos a utilizar unos payloads más comunes, que es Meterpreter, ¿vale? Meterpreter también lo vamos a ver muy en profundidad en siguientes vídeos. Pero para que os hagáis una idea, básicamente podríamos decir que es como un troyano, ¿vale? Es decir, cuando el exploit tenga éxito, lo que va a hacer es inyectar un troyano en la máquina para que podamos tomar control de ella. Y posteriormente, es decir, lo primero que tenemos que hacer es indicarle el sistema operativo, después el payload que queremos utilizar y después el tipo de conexión. En este caso, reverse TCP. Veréis después que tanto Meterpreter como la mayoría de payloads tienen muchos tipos de conexiones. Tenemos conexiones directas, conexiones inversas, conexiones por HTTP y bueno, un montón más que iremos viendo. Entonces con esto, setPayload, le definimos el payload. Y ahora tenemos que volver a mirar qué opciones tenemos. Si os fijáis, ya vienen definidas también las opciones. Al ser un reverse TCP, es decir, se va a establecer una conexión inversa, vamos a forzar al Windows XP a que se conecte a nosotros. Por lo tanto, Metasploit requiere que le indiquemos lport y lhost. Igual que habíamos dicho que rhost y rport eran, digamos, los que hacen alusión al remoto, es decir, el que vamos a explotar, estos hacen alusión al local. Por lo tanto, le estamos diciendo que en el puerto 4444, ¿vale? Metasploit se va a poner a la escucha para esperar que el Windows XP se conecte a nosotros. Por lo tanto, lo único que necesitaríamos definir sería el lhost, que es la 10.1.1.22 en mi caso. ¿Vale? Vamos a Show Options y vemos que ya tenemos todas las opciones requeridas, ¿vale? Completas, es decir, están todas rellenas. Por lo tanto, podemos lanzar este exploit, ¿vale? Ya hemos definido qué exploit queremos, hemos definido los parámetros y ya podemos lanzarlo. Hacemos exploit y esto lo que va a hacer es lanzar el exploit sobre el Windows XP. Entonces aquí iréis viendo lo que va pasando. Dice que aquí ha puesto la escucha del equipo, aquí ha identificado el sistema, ha identificado la vulnerabilidad, la explota y aquí nos abre una sesión de Meterpreter, ¿vale? Esto significa que ya tenemos control del equipo, es decir, nosotros ahora mismo hacemos sysinfo, vamos a ver que somos este equipo, ¿vale? Somos este equipo. Le damos a mi PC, propiedades, ¿vale? Aquí podéis ver, por el nombre del equipo, podéis ver que es WinXP2 Udemy. Como veis aquí, WinXP2 Udemy. Es decir, ya tendríamos control del sistema. Y vais a ver, no en este módulo, porque realmente no nos vamos a centrar ahora mismo en qué acciones de postexplotación podríamos realizar, porque para ello vamos a realizar un módulo solo específico de eso, ¿vale? Pero que sepáis que es tan sencillo como esto. Es decir, utilizar Metasploit es la parte buena que tiene, que ya viene todo automatizado para que sea muy simple. Por lo tanto, solo tendremos que identificar mediante Nessus o herramientas similares qué vulnerabilidad tiene el sistema y utilizar Metasploit en muchos casos para poder lanzarla. Sí es importante destacar que Metasploit no tiene todas las vulnerabilidades y todos los exploits públicos, pero sí que tiene una gran cantidad y además se actualizan de forma muy habitual. Así que nada, vamos a dejarlo aquí. En los siguientes vídeos vamos a profundizar en qué tipos de payload tenemos, qué tipos de exploit podemos encontrarnos y bueno, un poco a nivel, digamos, desde lo más general hasta algo muy específico, iremos viendo cada uno de los apartados que tiene este framework de Metasploit. Ya hemos visto anteriormente cómo podemos utilizar Meterpreter, que sin duda es uno de los payloads más conocidos dentro del framework de Metasploit, pero sin duda no es el único, y tenemos otros muchos. Bien, en este caso ya tengo configurado un exploit, que es el que habíamos visto anteriormente, el exploit de NetAPI, ¿vale? O MS08067 NetAPI, ¿vale? Y tengo configurado en este caso el mismo payload que habíamos utilizado anteriormente, que es una conexión inversa. Si os acordáis será sistema, tipo de payload, en este caso Meterpreter, porque es uno de los más conocidos y que realmente más vamos a utilizar. En vídeos posteriores profundizaremos bastante en este payload. Y luego tenemos el tipo de conexión, que como también habíamos visto es algo muy importante, sobre todo a la hora de, digamos, tener en cuenta si tiene algún tipo de firewall o no. ¿Vale? Entonces, en este caso, ya hemos visto que esto es una conexión inversa. Vamos a ver ahora otra serie de payloads. Una cosa muy importante es, si por ejemplo vamos a utilizar este exploit, le damos a Show Info, ¿vale? Aquí abajo pone Payload Information, ¿vale? Y nos dice el espacio que tiene. ¿Qué significa esto? Cuando estamos utilizando un exploit, depende del tipo de exploit, pero en este caso, por ejemplo, un desbordamiento de buffer, si estamos utilizando un desbordamiento de buffer o en general cualquier tipo de exploit, tenemos que tener muy en cuenta el espacio, ¿vale?
cuando nosotros desbordamos un buffer, vamos a tener un cierto espacio con el que podemos jugar y es donde vamos a poder meter el payload. ¿Qué ocurre, por lo tanto? Que no cualquier payload sirve para cualquier exploit. Es decir, si nuestro exploit tiene un espacio muy limitado, ¿vale? Tendremos que lanzar un payload que sea muy pequeño y nos permita realmente utilizarlo. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Pues bien, al poner show info, ¿vale? Aquí es donde nos muestra el espacio que tenemos en bytes, ¿vale? Y la cantidad total de caracteres que debemos evadir. Bien, ¿esto por qué es importante? Cuando nosotros queremos hacer un set payload, ¿vale? Como habéis visto hay una gran cantidad de payloads. Si nosotros ahora le damos a tabulador 2 veces, ¿vale? Y no se nos queda pillado, como es mi caso. ¿Vale? Set payload, le damos, nos dice que hay un total de 141 posibilidades. Esto no significa que 141 sea todos los payloads que tiene Metasploit, sino que hay 141 posibilidades que son compatibles con el exploit que tenemos nosotros. Entonces, esto es algo muy interesante porque ya Metasploit hace esta comprobación de cuántos de los payloads que tiene cargados y en base al tipo de sistema sobre el que se va a lanzar este tipo de payload, este tipo de exploit, cuántos payloads son o no efectivos o que podamos utilizar, ¿vale? Entonces, si damos a yes, aquí nos salen todos. Como veis, tenemos muchísimos, ¿vale? Ahora vamos a tratar algunos de ellos, digamos los más conocidos, pero tenemos muchos. Entonces, como solo vamos a tratar algunos, sí que os recomiendo que probéis, que hagáis un set payload, le deis a tabulador y vayáis haciendo pruebas. Por ejemplo, os recomendaría hacer las pruebas con Windows XP, ¿vale? Utilizando esta vulnerabilidad de NetAPI, porque digamos, tiene un nivel de fiabilidad muy alto. Por ejemplo, otra de las opciones que muestra Show Info, lo muestra arriba del todo, es esto que veis aquí, el rank, ¿vale? Rank indica cómo de fiable, o digamos, cómo de bien funciona este exploit. ¿Qué significa esto? Hay muchos exploits que están dentro de Metasploit que el nivel de fiabilidad es bajo. Por lo tanto, cuando los lanzamos, tenemos probabilidad de que funcionen, pero también tenemos probabilidad de que no funcionen, dejar el sistema congelado, lo dejen corrupto, o bueno, digamos, tengan una serie de problemas asociados. Entonces, esto va en función del rank. En este caso, si pone que es great, es que va realmente bien, ¿vale? Que es lo que pasa con este exploit. Entonces, vamos a ver la primera de las opciones. Es set payload y vamos a poner Windows, porque es para la plataforma Windows, add user, ¿vale? Ponemos show option para ver las opciones. Este payload lo que nos va a hacer es crearnos un usuario dentro del sistema, ¿vale? Esto nos puede ser muy práctico para acceder, por ejemplo, por RDP, por PSX, por VMIC y bueno, una gran cantidad de acciones que vamos a ver posteriormente. Bien, algo que no habíamos nombrado antes es el exploit target, ¿vale? El exploit target no lo hemos nombrado porque en este caso no nos ha hecho falta. Esto implica sobre qué sistema vamos a lanzar el exploit. Entonces, en este caso, debido al tipo de servicio que es SMB y como ya hemos visto antes, podemos sacar información de él y ver qué tipo de sistema es, pues lo puede detectar automáticamente. Si no lo detectara automáticamente, tendréis que hacer show targets, ver aquí todos los targets y definirlo de forma automática. Set target y le definís el target, ¿vale? En este caso sería el 40 porque es un Windows XP SP3 en español. Pero bueno, en este caso no nos hace falta porque realmente puede detectarlo de forma automática y lo detecta bien. Entonces, para configurar este payload, y volviendo a lo que estábamos comentando de utilizar el payload de Windows add user, lo que tendremos que definir será el usuario y la password, ¿vale? En este caso, pues podemos dejarlo como está, Metasploit y Metasploit $1, porque realmente no estamos haciendo una auditoría. Pero si estuviéramos haciendo una auditoría, sí que habría que cambiar. Por lo tanto, vamos a cambiarlo, que no nos cuesta nada. Vamos a poner que se llama user y set password, bueno, pass, y definimos password $1, ¿vale? Le damos exploit y lanzamos el exploit. En este caso, nos dice que no cumple con la complejidad. ¿Por qué? Porque se espera que pongas por lo menos una mayúscula, que se me había olvidado a mí. Vale. Hacemos esto, le damos exploit y esto va a lanzar el exploit. Acordaos, va a lanzar NetAPI, pero en este caso lo que va a hacer es, en vez de cargarle mediante el exploit, en vez de cargarle el payload
que en este caso, en el caso anterior sería MeterPreter para que establezca una sesión con nosotros y nos permita tomar control del sistema, en este caso lo que estamos definiendo es un usuario nuevo. Por lo tanto, esto tiene sentido. Aquí nos está diciendo que está detectado automáticamente el target, que es un Windows XP SP3 en español, como ya habíamos dicho, y aquí intenta lanzarle la vulnerabilidad. Pero si os fijáis nos dice exploit completed, but not session was created. Esto es una funcionalidad, vamos, digamos, es normal, ¿vale? Esto nos pasará cuando estamos ejecutando, por ejemplo, un MeterPreter. No sería normal, porque necesitamos establecer una conexión, ya sea directa o sea inversa. Pero en este caso no se está creando una conexión. En este caso lo único que se está haciendo es crear un usuario, ¿vale? Por lo tanto, si ahora nos fuéramos aquí, pusiéramos control user password 2, nos va a abrir los usuarios que tenemos en el sistema, ¿vale? Y si os fijáis, aquí ha creado user, ¿vale? Bien, por defecto podríamos comprobar si este usuario existe a través de RDP, ¿vale? Pero este usuario no va a tener privilegios para acceder por RDP porque no está habilitado en este caso que los usuarios normales puedan acceder por RDP. Entonces, para hacer la prueba y que veáis que realmente digamos que el usuario funciona, podríamos meterlo según los administradores. Esto mismo podríamos hacerlo de forma remota, ¿vale? Mediante acciones más avanzadas que veremos después. Pero bueno, en este caso, para que comprobéis que esto funciona, podríamos utilizar rdesktop al 10.1.1.13 y aquí poner el usuario que hemos creado, que era user y password $1. ¿Vale? Dice, el usuario SOC tiene una sesión en este equipo. Si continúa, esta sesión finalizará y se perderán todos los datos. Le damos así. Y en este caso lo que va a haber hecho es que esta sesión la cierra y nos va a abrir una aquí. Entonces esto tenéis que tener mucho cuidado cuando lo hagáis en un entorno real, ¿vale? Ya hablaremos más detenidamente sobre todo esto en la parte de post-explotación más avanzada. Porque realmente todos los sistemas operativos de usuario, todas las distribuciones de usuario, como en este caso el Windows XP, realmente solo permiten una sesión interactiva, ¿vale? Por lo tanto, no podréis establecer dos sesiones diferentes. Eso solo pasará en servidores, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a desconectar, que en este caso no lo necesitamos. Bien, ya hemos visto entonces cómo podríamos crear un usuario dentro del sistema. Vamos a ver ahora, por ejemplo, en la parte de MeterPreter, vamos a volver a cargarlo. Payload, Windows, MeterPreter. Y en vez de establecer una conexión inversa, es decir, que el sistema se conecta a nosotros, vamos a ver la conexión directa. En cualquier caso, es lo que os comentaba, podéis probar muchos más porque tenemos más. Podemos, por ejemplo, crear una conexión directa a través de IPv6, una conexión inversa a través, bueno, mediante TCP y haciendo esto es básicamente que va cifrado, una conexión inversa mediante mediante IPv6. Vamos a poner, por ejemplo, crear una conexión inversa mediante HTTP. Esto es muy interesante, lo veremos también más adelante. Lo que permite es que el sistema vulnerable se conecte a nosotros, tunelizando todo el tráfico por HTTP. Es decir, nuestro equipo va a levantar un servidor web, ¿vale? Va a estar a la escucha, la máquina se va a conectar al servidor web mandándonos todos los datos por ahí y el servidor web se los va a pasar ya a Metasploit para poder controlarlo de forma inversa. Tenemos Reverse HTTPS, que es lo mismo, pero encima con la conexión cifrada. Entonces, bueno, vamos a hacer primero el Bing para comprobar si funcionaría, ¿vale? Una conexión Bing, acordaros que estamos forzando a que el sistema abra un puerto en local, ¿vale? En este caso, como no tiene el firewall habilitado, pues vemos que sí que podemos crearlo. En caso de que el sistema tuviera el firewall habilitado, esto no sería posible y es cuando entonces necesitaríamos, digamos, lanzar un payload que sea, por ejemplo, Windows MeterPreter Reverse TCP. Entonces, por esto es tan importante la fase de numeración, el conocer si tiene o no antivirus, porque posteriormente necesitaremos saber todo esto para lanzar de la forma más afinada posible el exploit que más nos convenga. Vale, vamos a hacer la prueba, por ejemplo, con este, que es muy interesante. Set payload reverse HTTPS exploit. Vale, vamos a explotar la vulnerabilidad. Esto lo que está haciendo, si os fijáis, es levantar un servidor HTTPS en local, en el puerto 8443, le está cargando le está lanzando el exploit, le va a cargar MeterPreter, ¿vale? Y le va a forzar a que MeterPreter se conecte a nuestro servidor web para que éste consulte, digamos, pase toda la información a Metasploit, ¿vale? Como veis, en este caso no ha sido posible, ¿vale? Esto puede ser, entre otras cosas, porque el sistema XP es muy antiguo y da problemas al conectarse por HTTPS.
Pero bueno, realmente sería otra de las opciones que tenemos. Luego, podríamos tener otras muchas más, pero dejadme un segundo que verifique una cosa. Bueno, no pasa nada. Vamos a hacer la prueba con set payload Windows VNC inject y en vez de bin vamos a poner reverse, ¿vale? Realmente dentro de VNC inject tenemos varias posibilidades. Si le dais a tabulador, son opciones exactamente iguales que Meterpreter, ¿vale? Son diferentes conexiones que ya tiene predefinidas. Vamos a hacer un reverse TCP para establecer una conexión inversa. Y lo que vamos a hacer es, mediante esto, bueno, aquí ha dado algún problema. Esto puede ser porque el sistema, digamos, lo hayamos dejado un poco corrupto. Normalmente este servicio no provoca que el sistema se caiga, pero sí que puede provocar, ¿vale?, que el servicio se caiga. Y el propio sistema será el encargado de levantarlo cada X tiempo, ¿vale? Pero bueno, realmente no es un problema. Si veis que da algún fallo o cualquier cosa, os recomiendo probarlo un par de veces, pero si veis que realmente no funciona, resetear esta máquina, ¿vale? Porque puede ser el problema de este equipo, que se haya quedado el servicio colgado. Otra opción que tendríais sería reiniciar de forma manual el servicio, pero personalmente yo recomiendo que lo reiniciéis porque es una máquina virtual que arranca muy rápido y os va a permitir realizar todas las pruebas sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces vamos a cargar ahora el VNC Inject, que ya debería, digamos, estar disponible el servicio, porque no debería ser necesario autenticarse. En cualquier caso, vamos a autenticarnos. Bien, esto, como os comento, debe ser porque el servicio, bueno, debe ser no, disculpadme, es porque el servicio no, digamos, lo hemos explotado, se ha debido quedar corrupto y no se ejecuta o no se inicia de forma correcta. Entonces el sistema cada X tiempo pasa comprobaciones para verificar si todos los servicios están o no habilitados de forma correcta o están dando fallos. Entonces lo que podéis hacer es eso, es esperar, ¿vale? Porque en este caso veis que solo con esperar ya ha funcionado. El sistema habrá realizado una comprobación y lo ha vuelto a levantar. En este caso, el VNC Inject lo que está haciendo como payload es cargarle al sistema una rutina, ¿vale?, para que nos permita de forma remota, en este caso, ¿vale?, reverse TCP, establecer una conexión para gestionar el equipo. Es decir, si yo ahora mismo cierro esta ventana, ¿vale? Bueno, esto le cuesta un poco más porque va un poco con retraso, pero si os fijáis, estamos viendo exactamente lo que está haciendo el usuario, ¿vale? Entonces podríamos analizar el comportamiento o incluso realmente podríamos cerrarle la ventana. Entonces, bueno, esto es un payload que está muy bien, pero está muy bien sobre todo a la hora de, digamos, espiar al usuario, identificar su comportamiento, qué es lo que está haciendo, etc. A la hora de ejecutar cosas no, porque no es discreto, es decir, al final la persona que esté al otro lado va a estar viendo lo que hacemos. Entonces, bueno, es otro payload que junto con Meterpreter y los usuarios es muy utilizado, ¿vale? Y luego, obviamente habrá que tener en cuenta qué tipo de conexión queremos establecer. Y vamos a ver un último payload que también es muy utilizado, que sería la shell, ¿vale? Esto, digamos, que es la versión light, de alguna manera, de Meterpreter. Es decir, con Meterpreter nosotros tenemos un troyano que le hemos ejecutado directamente en memoria al sistema vulnerable y estamos estableciendo una conexión con él, ya sea reverse, o sea, inversa o directa, para tomar un control muy potente de ese sistema, ya que tiene una gran cantidad de funcionalidades, como veremos a posteriori. Pero otra funcionalidad que también es posible es ejecutarle como payload una shell, ¿vale? Es decir, que directamente nos dé una shell del sistema. Si yo aquí hago un whoami, no sé si lo tiene instalado, no. Bueno, podemos hacer, por ejemplo, un dir, ¿vale? Esto nos saca todo el directorio. En este caso no he elegido muy bien la ruta. Si tiramos aquí el dir, pues podríamos entrar dentro de, por ejemplo, Windows. Hacemos un dir, y aquí podemos entrar dentro de user. Entonces, bueno, digamos que podemos navegar por el sistema. Pero, ¿por qué realmente este es uno de los más utilizados? Pues porque, igual que cualquier payload, nosotros podemos utilizar el background. Perdón, bueno, control Z, ¿vale? Es otra opción. Background lo podéis utilizar en determinados payloads que lo reconocen. En este caso, como estamos interactuando directamente, ¿vale?, no nos lo permite. ¿Qué significa background? Lo primero de todo. Background significa que vamos a dejar esta shell, ¿vale?, ejecutándose, pero por debajo, ¿vale? Y vamos a volver a Metasploit. Si nosotros aquí hacemos show
o directamente session, vamos, sessions, le damos y vamos a ver que tenemos una sesión habilitada, la sesión 6. Si ponemos session menos i6, lo que nos va a hacer es volvernos a meter al mismo sitio. Entonces podríamos volver a control Z, dejar en background y ya la tenemos en background. Entonces esto nos permite tener muchas sesiones abiertas. El problema, que hay que tener cuidado porque las sesiones se pueden cerrar, pero una de las cosas por las que es más interesante la shell, digamos, a diferencia con Meterpreter, es que Meterpreter es más amplio, es decir, ocupa más. Una shell ocupa muy poco. Y una shell, si la dejamos en background, veremos posteriormente en otros vídeos que podemos transformarla en un Meterpreter. Es decir, utilizaremos esa shell que ya tenemos y que ocupa menos para cargar un Meterpreter. Entonces, esa, digamos, es la funcionalidad principal de poder cargar una shell. Eso, o que realmente queremos ejecutar comandos muy puntuales que ya se encuentran en el sistema, ¿vale? Entonces, con este vídeo hemos visto cómo podemos añadir un usuario, cómo podemos utilizar un Meterpreter, así como otros payloads, tanto en diferentes conexiones, reverse, bind, reverse por IPv6, etc. VNC Inject, que nos va a permitir sobre todo analizar el comportamiento del usuario y cargar una shell, ¿vale? A medida que vayamos avanzando con el curso, vamos a ver más módulos de payloads, o digamos más payloads, ¿vale? Y opciones más avanzadas como la que he comentado de cargar desde una shell a un Meterpreter, ¿vale? Que es muy utilizada. Ya habéis visto anteriormente en otros vídeos el módulo de exploit, de payloads, entonces vamos a ver ahora el de auxiliary. Si os fijáis, exploit es de lo que más tiene Metasploit, payloads tiene también bastantes, pero de auxiliary tiene casi tantos como exploits, ¿vale? Y como comentamos, estos módulos auxiliares lo que van a hacer son tareas secundarias, no son tareas normalmente de explotación. Pueden ser tareas de verificación, pueden ser tareas de escaneo y bueno, una gran cantidad de opciones. Si os fijáis, 946 en el momento de grabar este vídeo, es decir, son muchos, ¿vale? Vamos a ver únicamente un par de ejemplos para que veáis cómo funcionan, pero sí que os voy a dejar un recurso que no habíamos visto hasta ahora, que es Defense Security, ¿vale? Este Metasploit Unlist. Básicamente digamos que es una guía no oficial que tiene esta gente de Offensive Security, pero que está realmente bien, ¿vale? Os recomiendo que le peguéis un ojo porque tiene absolutamente todo. Es decir, si vosotros queréis iros a la parte de Information Gathering, le dais y vais a ver todo, y todos lo va a relacionar, ¿vale? Con Metasploit, con módulos de Metasploit, ya sea de explotación, payloads o auxiliary. No os había mostrado esto antes porque realmente creo que puede liar un poco. Es decir, creo que es mejor primero entender qué es Metasploit, ver un par de ejemplos de explotación, un par de ejemplos de post-explotación y un par de ejemplos auxiliares como vamos a ver ahora. Pero sí que os recomiendo que le peguéis un ojo porque realmente está muy bien organizado y tiene muchos payloads y cómo se utilizan todos, ¿vale? Así que nada, en este caso vamos a ver los módulos auxiliares. Aquí tenemos una breve referencia, si os fijáis, está muy bien porque nos organiza todo, ¿vale? Por ejemplo, en cuanto al escáner, tenemos de Discovery, escáner para FTP, HTTP, bueno, un montón de cosas. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. El primero de ellos es Auxiliary, Scanner, Discovery, ARP, Suite, ¿vale? Bien, si os fijáis, esto sigue la misma nomenclatura que acabamos de ver. Auxiliary, Scanner, Discovery, ¿vale? Esto, la parte buena que tiene, es que esta gente de Offensive Security ha hecho esta guía no oficial siguiendo la misma estructura, Auxiliary, Scanner, Discovery, y luego ya el módulo que vamos a utilizar. En este caso es este. Vamos a darle a Show Info, y aquí nos muestra la información. En este caso, este escáner que estamos utilizando es para hacer un barrido ARP. Recordad que vimos ya barridos ARP, barridos ping, etc. El barrido ARP lo que nos permitía es, utilizando el protocolo ARP, de Address Resolution Protocol, identificar qué máquinas estaban vivas en nuestra misma red, ¿vale? Para ello lo que hacíamos era utilizar el protocolo ARP para preguntar a través de una dirección IP cuál era la MAC de todos los equipos que están vivos. Entonces todos aquellos que respondan, pues digamos que sabemos que están vivos. Entonces en este caso, si os fijáis, siempre es lo mismo, ¿vale? Siempre, si vamos a Show Options para verlo mejor, realmente siempre tenemos aquí una serie de variables, el valor que tienen, y si son requeridas o no para hacer el escaneo. En este caso, nos indica que tenemos que ponerle el CIDR, ¿vale? Es decir, la máscara que vamos a utilizar, o digamos el rango que vamos a escanear. En este caso sería esto, set rhost, .0/24, y damos a run, ¿vale? Normalmente
aunque suelen funcionar los dos, porque había antes mucha gente que utilizaba run, otros que utilizaban exploit, realmente lo suyo, o digamos la forma correcta de lanzarlo sería para auxiliary utilizar run, ¿vale? Y para módulos de explotación utilizar exploit. Pero bueno, vamos a darle run, esto por debajo está lanzando el escaneo ARP, ¿vale? Y lo que hace básicamente es consultar cada una de las direcciones IP y si recibe respuesta a esa dirección IP, lo marca como vivo. ¿Vale? Si os fijáis, realmente nos está diciendo que esto tiene pinta de no ser real, ¿vale? Y lo que sí tiene pinta de ser real son estos, que nos indica exactamente cuál es el fabricante o a quién está asociada esa dirección MAC, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hemos sacado es el Windows XP y el Windows 7, ¿vale? Todo esto que ha salido aquí realmente no debería haber salido porque es un poco basura, por decirlo de una manera. Pero bueno, como estamos en un entorno virtualizado, hay ciertas cosas que no van exactamente igual, ¿vale? Pero bueno, aquí tenéis un simple ejemplo, ¿vale? Un ejemplo de cómo podemos realizar un escaneo. Realmente no tiene ningún misterio. Es decir, la idea es que cojáis el Metasploit Unlist o que, digamos, os familiaricéis más con el módulo con lo que sería el framework de Metasploit y lancéis cualquier tipo de módulo auxiliar, porque realmente la forma de lanzarlo es exactamente igual, ¿vale? Vamos a utilizar ahora otro módulo auxiliary, scanner, SMB, pipe, auditor. Lo que va a hacer esto, vamos a hacer un show info, ¿vale? Es básicamente verificar, esto es un módulo auxiliar para SMB, ¿vale? Es decir, esto lo que va a hacer es verificar si los equipos que hay en la misma red, o los equipos que le digamos nosotros, tienen SMB habilitado, ¿vale? Y cuál es el pipe. Esto nos va a permitir identificar si el equipo está abierto, ¿vale? Y si realmente podríamos conectarnos o, por ejemplo, lanzarle algún exploit, como el que habíamos visto antes de NetAPI. Entonces vamos a hacer la prueba, definiendo primero de todo el target, ya que los dos únicos requeridos son este que tenemos aquí, que son los threads con los que lo va a lanzar, es decir, los hilos, la cantidad de trabajos concurrentes, y luego rhost. Y vamos a definir rhost igual que antes. Le damos a run y esto va a lanzarlo. Recordad que realmente en este caso tendríamos la máquina Windows XP y Windows 7, ambas con SMB habilitado, ¿vale? Por lo tanto, aquí deberían salir ambas. Bien. Mientras esto carga, vamos a ver un segundo un poquito más arriba. En este caso, tenéis que fijaros mucho porque tenéis que fijaros mucho. En este caso solo pone que se requiere rhost. ¿Esto por qué significa? Porque lo que se va a intentar el programa en este caso es utilizar las sesiones nulas, en el caso de que no le indiquemos user y password, para intentar identificar si puede extraer información, ¿vale? Recordad que en muchos casos no necesitamos realizar no necesitamos utilizar credenciales para conectarnos a este puerto del 445, como ya habíamos visto anteriormente, siempre y cuando tenga las sesiones nulas habilitadas, ¿vale? Que en este caso sí que las tiene. Entonces, al tenerlas habilitadas nos permite sacar bastante información. Por lo tanto, este script podrá ejecutarse sin problema. La cuestión es que si nosotros no pudiéramos realizar esta autenticación mediante sesiones nulas, ¿vale? Tendríamos un problema ya que esto no funcionaría. Entonces, para ello lo que permite es meterle user y password, ¿vale? Si nosotros le metiéramos un usuario y una password que fueran correctas, lo que haría sería intentar conectarse a cada uno de esos equipos y extraer la información. Entonces, bueno, aquí por ejemplo ya vemos que del 13 sí que ha sacado el pipe browser, ¿vale? Bueno, aquí al final lo que va a hacer es sacar todos los pipes. Pero bueno, esto no nos interesa ahora mismo. Vamos a hacer la prueba con show options. Vamos a definir set rhost al 10.1.1.13 directamente para que no haga todas las pruebas. Y vamos a probar a definirle el usuario y password. smb user set smb pass y la contraseña. ¿Vale? Vamos a darle run. Y esto en este caso no le ha gustado. O no lo ha ejecutado correctamente. Vamos a ver. Show options. En este caso no saca la información. Otra cosa interesante que no habíamos visto, y puede ser precisamente por lo que pueda estar dando fallo en este caso, es que cuando
un equipo, por ejemplo tiene configurado carpetas compartidas, ¿vale? Y tiene usuarios. En este caso el usuario que estamos intentando utilizar, que es SOC, no es un usuario privilegiado, ¿vale? Entonces puede pasar que el usuario no tenga privilegios suficientes como para acceder al servicio, porque el servicio se haya configurado para que este usuario no tenga credenciales o permisos suficientes, pero sí puede funcionar las sesiones nulas, porque las sesiones nulas vienen por defecto, ¿vale? Entonces, a menos que las quitemos, van a venir con los privilegios ya definidos, que son los que nos permiten extraer toda esta información. Entonces, cuando estéis trabajando con el protocolo SMB, sí que os puede pasar este tipo de cosas, que por ejemplo, con las sesiones nulas o sea, sí que os salga información, pero con un usuario no privilegiado no os salga información, ¿vale? Entonces, bueno, sí que os puede pasar esto que nos está pasando ahora. Y realmente, a la hora de lanzar módulos auxiliares, podéis hacer lo mismo. Darle a auxiliary, tabulador, y veis que tenéis 946 posibilidades. Podéis meteros en Scanner, y aquí tenéis 500. Si os fijáis, Scanner es uno de los, digamos, de las partes más importantes. Realmente tenemos la parte de admin, de Scanner y server. Y solo en Scanner tenemos más de 500 payloads, ¿vale? Pues bueno, podríais darle así y aquí vais a ver todo lo que tenemos. Por ejemplo, en Discovery tenemos aquí el ARP Sweep, que es lo que acabamos de realizar, pero tenemos, por ejemplo, también módulos para identificar sistemas que estén en la misma red a partir de IPv6, por ejemplo, y esto es muy interesante. Pero bueno, esto lo veremos más en la parte de red, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, aquí FTP Anonymous para identificar si hay servidores Anonymous, FTP Login para realizar pruebas de fuerza bruta, ¿vale? Tenemos infinidad de cosas, ¿vale? Entonces, no nos vamos a meter a profundizar en cada uno de ellos. Hemos visto dos ejemplos muy simples, ¿vale? De cómo se utilizan. Sí que os recomiendo que probéis y, bueno, realmente durante el transcurso de todo el curso iremos viendo módulos auxiliares según lo necesitemos, ¿vale? Utilizar Metasploit para cargar nuevos exploits. Es decir, al final Metasploit tiene una gran cantidad de exploits, pero en muchos casos necesitamos ejecutar digamos, un módulo o un exploit que no esté oficialmente cargado por Metasploit, pero sí que haya publicado alguien. Y entonces, esto vamos a hacerlo de diferentes formas. Primero, y esto no lo habíamos nombrado hasta ahora, si ya tenemos algo definido, por ejemplo en este caso el modo Auxiliary Pipe Auditor, y queremos volver a la raíz, tenemos que utilizar back. Esto lo que va a hacer es borrarnos, ¿vale?, todo lo que hayamos realizado y nos va a devolver a, bueno, digamos, a la consola de Metasploit sin nada cargado. Bien, para hacer esto que os estoy comentando, tenéis una guía con muchos ejemplos y demás, aunque vamos a ver ahora uno en concreto, que es directamente dentro del framework de Metasploit. Si nosotros ponemos loading external modules Metasploit, aquí, ¿vale? Este primero que tenemos, que pertenece a la wiki de Metasploit Framework, nos va a indicar cómo tenemos que hacer este proceso, ¿vale? Realmente es muy simple. Tenemos aquí toda la información, ¿vale? Para ello lo que vamos a hacer es coger este que nos aparece aquí. Esto básicamente es un exploit que realmente no es un exploit, ¿vale? Lo único que está haciendo este módulo de exploit es verificar que realmente hemos cargado el módulo bien, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo podríamos realizar esto. Vamos a irnos a nuestra máquina virtual. Tenemos aquí el Metasploit Framework cargado, entonces nos tendremos que ir aquí y hacer lo siguiente. Tenemos que hacer un mkdir, ¿vale? Todas estas opciones las tenéis realmente en la página, pero bueno, considero que es importante que veamos cómo funciona para que lo entendáis. Bueno, sí, en este caso no funciona, ¿vale? Vamos a meternos en el directorio oculto, ¿vale?, de MSF4, que básicamente es Metasploit Framework 4, que será el módulo, la versión que estéis utilizando. Modules, y vamos a crear aquí exploits. Vale. Después de haber creado esto, tenemos que crear una categoría, ¿vale? Me explico. Cuando vosotros queréis meter un módulo, es importante que lo metáis donde corresponda o donde vosotros queráis. Es decir, habéis visto que en user share Metasploit Framework modules, aquí es donde se encontraban los módulos. Entonces, si nosotros quisiéramos meter un exploit, tendríamos que meterlo aquí. ¿Dónde lo deberíamos meter? Pues realmente aquí podemos hacer lo que queramos. Si lo metiéramos aquí, directamente justo después de exploits, la forma de cargarlo sería use exploit y directamente aquí nuestro exploit.
pero también podríamos crear una carpeta, ¿vale? En nuestro caso vamos a hacer una prueba y vamos a crear una carpeta que se llame test, ¿vale? Bien. Entonces, esto ahora lo que va a hacer es que cuando hiciéramos esto, ¿vale? Lo metiéramos dentro de test. Pero bueno, realmente, para hacerlo, personalmente considero que es mejor hacerlo de la siguiente forma. Que es directamente, sobre todo porque creo que lo vais a recordar mejor, que es en vez de crearlo todo en el directorio oculto MSF4, crearlo directamente en el user share, ¿vale? Entonces podemos hacer las dos formas son válidas, ¿vale? Pero yo considero que nos vamos a acordar mejor, o yo me acuerdo mejor, si por ejemplo aquí creamos un directorio test y ahora metemos dentro de este directorio que hemos creado nuestro exploit, ¿vale? Lo metemos aquí y hacemos un wget bueno, podemos copiar esto que tenemos aquí, ¿vale? Vale. Realmente esto nos va a llevar a lo que os he comentado, al módulo este, que básicamente es un módulo para verificar que lo hemos cargado bien. Entonces nos vamos a la raw, cogemos esta dirección URL y hacemos un wget. Opa, y no la copio bien. Vale, hacemos un wget de esta dirección URL. Entonces esto lo que va a hacer es conectarse, nos lo va a descargar y nos lo va a dejar en exploit test, ¿vale? Perfecto. Ya está descargado, vamos a verificarlo. Ya, genial. Vale, ya tenemos entonces metido dentro de la carpeta de Metasploit nuestra nueva carpeta de test, es decir, en vez de meter aquí, por ejemplo, exploit Windows, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es meter aquí exploit test. Bien, ¿qué ocurre? Esto no va a funcionar, ¿vale? Porque Metasploit carga toda esta estructura al inicio. Entonces tendríamos dos posibilidades. Una, cerrar Metasploit y volverlo a abrir, o utilizar el comando reload all, ¿vale? Que básicamente hace lo mismo. Lo que hace es hacer el mismo proceso inicial de irse a su carpeta y recoger toda la información, es decir, irse a esta carpeta y recopilar toda la información de qué exploit tiene metidos o qué exploit no. Realmente cuando empecéis a meter exploit vais a ver que Metasploit os lo reconoce y va a cargar más, ¿vale? Vamos a tener más. Bien, antes teníamos 1651 y ahora tenemos 1652. Vamos a hacer la prueba. Recordar, tendríamos que poner use exploit test module, ¿vale? Estamos en la carpeta test y aquí tenemos test module. Si os fijáis, no os pone el punto RB porque nunca lo pone, ¿vale? Al final, todos los exploit, todos los auxiliary, digamos la mayoría de recursos con los que trabaja Metasploit son en Ruby, por lo tanto omite directamente esa opción. Hacemos esto, show options, y vemos que realmente no nos va a poner nada. Lo que va a hacer es ejecutar con Metasploit este test, ¿vale? Y nos va a mostrar Hello World para verificar que todo está correcto. Entonces podríamos hacer la prueba, le damos exploit. Y esto, si no me equivoco, debería mostrarnos el mensaje. Sí, aquí está. Bueno, inicia un reverse handler, ¿vale? Esto lo hace realmente, no por nada, sino que lo que hace es empezarlo para comprobar que realmente está bien integrado con Metasploit. Es decir, que Metasploit tiene la capacidad de levantar o deshabilitar servicios, ¿vale? Y luego nos muestra el Hello World que habíamos comentado. Así que nada, así de simple realmente es meter tanto módulos auxiliares, módulos de exploit, módulos de post-explotación, módulos de payloads, lo que sea. Como os comento, realmente todos los módulos que tiene cargados, es decir, todo esto que nos aparece aquí, ¿vale? Son módulos que están oficialmente verificados por la gente de Rapid7, que son los encargados de Metasploit. Pero hay mucha gente en Internet, disculpa, que crea módulos auxiliares y demás y que nosotros podemos integrar sin ningún tipo de problema. Sí que os recomiendo que si vais a integrar cosas de terceros, os aseguréis realmente del contenido, es decir, realmente de lo que están haciendo, porque también podrían abriros una shell en vuestro equipo y tomar control de él, ¿vale? Entonces ahí tener cuidado con que importáis en vuestro Metasploit, pero bueno, que lo podéis hacer sin problema como hemos visto. Vamos a ver cómo podemos utilizar Armitage, ¿vale? Que era, como ya habíamos visto antes, la versión gráfica de Metasploit,
Entonces, bueno, podemos cargarlo dándole aquí directamente o mediante línea de comandos poniendo Armitage. Entonces, ya hemos hablado de que en la mayoría de veces vamos a utilizar Metasploit, o personalmente utilizo Metasploit en línea de comandos, pero podemos utilizar esta opción, ¿vale?, gráfica de Metasploit, que es Armitage. Entonces, esto, bueno, cuando inicia tienes que poner la IP, el puerto, usuario y contraseña, pero ya viene por defecto. Entonces, solo tenéis que darle a Connect, ¿vale? Decimos que sí. Y esto nos va a cargar digamos, es una versión en Java que tiene Metasploit. No va mal, pero sí que os recomiendo que, si podéis, utilicéis la línea de comandos, ¿vale? Porque al final Armitage, aunque tiene las mismas opciones que Metasploit, sí que os puede pasar a veces de que en Armitage tenga menos exploits o no funcionen del todo correctamente, etcétera. Entonces, ¿podéis utilizarlo? Sí, pero bueno, vamos a ver cómo se utiliza, aunque yo recomiendo realmente utilizar la versión por línea de comandos. Entonces nada, ya tenemos aquí arriba, ¿vale? Vamos a explicar de forma muy breve. Aquí arriba tendríamos los equipos, ¿vale? De hecho nos van a aparecer los equipos. Vamos a lanzar un escaneo. No, ya nos lo ha detectado directamente, mira qué majo. Vale, pues nada, aquí tenemos el 2003, que sería, perdón, la 13, que es el Windows XP SP3. Este, que realmente es el Windows XP, ¿vale? De hecho podríamos lanzar un escaneo sobre el equipo. Va a lanzar escaneos por defecto, ¿vale? Va a lanzar en este equipo, si os fijáis, por debajo realmente está tirando de Metasploit. Ha cargado el Auxiliary Scanner Port Scan TCP, le ha definido que el equipo es rhost, le ha puesto 24 hilos, le ha definido los puertos de forma manual y lo ha puesto a correr en background, ¿vale? Entonces aquí ya va detectando cosas. Una vez ha detectado, por ejemplo, que tiene SMB habilitado, lanza un escáner con SMB version para sacar la versión, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que todo esto va haciéndolo por debajo. Para nosotros esto sería transparente. Esto que vemos aquí realmente es la consola. Aquí tendríamos una consola directamente de Metasploit Framework para que pudiéramos hacer lo que quisiéramos. Y aquí vamos a ir teniendo subpestañas de los diferentes trabajos que se estén realizando. Bien, en este caso se me ha cargado solo, pero si quisiéramos cargar solo tendríamos que hacer un nmap scan, por ejemplo, o directamente hacer un escaneo con Metasploit, como lo que habíamos visto anteriormente en el módulo Auxiliary, hacer un escaneo ARP. Si nosotros hiciéramos un escaneo nmap, le pudiéramos dar un intensive scan. Esto lo que va a hacer es escanear tanto puertos, bueno, en este caso solo TCP, pero sí que va a lanzar, mediante la opción "-sc", ¿vale?, el que habíamos visto en Metasploit, va a lanzar scripts para intentar identificar más información sobre los equipos, ¿vale? Podríais utilizar cualquiera de estas opciones, de estas tres, para identificar sistemas de forma automática, mediante procesos, o podríais utilizar estas dos en caso de que ya supierais la existencia de un determinado equipo, ¿vale? Bien, una vez hemos hecho esto, ¿vale?, ya tenemos escaneado, o ya tenemos por lo menos noción de cuáles son los equipos que tenemos en nuestra red. En este caso, nosotros queremos hacer pruebas con el XP, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, bueno, aquí tenemos diferentes opciones. Si le damos a Scan, bueno, realmente, como ya he hecho el escaneo, tampoco vamos a hacerlo. Aquí sí que hemos lanzado el escaneo, ¿vale? Nos ha identificado los puertos que tiene abiertos, aunque no nos ha identificado el tipo de sistema operativo, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, podríamos intentar sacar servicios, etc. Bien, vamos a poner en el caso de que queremos atacar este sistema, ¿vale? Ya hemos escaneado el sistema, hemos hecho un nmap scan, un intensive scan, por ejemplo. Lo que queremos hacer ahora es ser capaces de identificar qué posibles exploits tenemos, ¿vale? Pues esto nos vamos a Attack, Find Attacks, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es, en base a la información que ha sacado el escaneo, nos va a decir cuáles son los posibles exploits que podemos lanzar sobre ese equipo. Realmente esta opción está muy bien, ¿vale? Porque nos quita mucho trabajo. Lo que está haciendo es chequear, en base a las versiones y en base a los servicios que están habilitados, qué exploits serían funcionales para este equipo, ¿vale? Por lo tanto, esto sí que está muy bien. Bien, ya lo ha analizado. De hecho, si ahora damos al botón derecho, además del login, que lo teníamos antes, service y scan, tenemos attacks, ¿vale? Esto que pone login es por si tenemos credenciales en el equipo, ¿vale?, poder conectarnos y directamente ejecutar acciones. Services nos va a sacar información sobre los servicios y Scan nos va a realizar un escaneo igual que hemos hecho en el Windows 7. En la parte de Attacks, si os fijáis, aquí tenemos diferentes exploits,
pero de los 1500 o 1000 y pico que tenemos, realmente solo nos ha mostrado estos. Si veis, este que tenemos aquí, MS08067 NetAPI, es el que hemos utilizado hasta ahora, ¿vale? Realmente podrían funcionar cualquiera de los que nos aparecen aquí, ¿vale? Y digo podrían porque no tienen por qué funcionar todos. Tener en cuenta que lo que ha hecho en este caso Hermitage es coger las versiones y machear si realmente esas versiones son funcionales para algún tipo de exploit. Pero no tiene por qué funcionar 100%. Entonces, podríamos hacer diferentes cosas. Podríamos lanzar un MS08067 NetAPI directamente y tomar control del sistema, porque ya sabemos que es vulnerable, ¿vale? O podríamos hacer un Ilarimary, ¿vale? Esto realmente es muy peligroso. Lo que está haciendo es coger todos esos exploits que pueden ser funcionales y lanzarlos a la vez, ¿vale? Esto es lo que normalmente en Metasploit se llama autopound, que es que nosotros tenemos un equipo, identificamos brevemente cuáles podrían funcionar y cuáles no, y le lanzamos todos. El problema que tiene es que puede dejar el sistema inestable, puede corromperlo, puede causarle una negación de servicio, puede tirarlo, etcétera. Porque al final podemos estar lanzando exploits que no son funcionales, o exploits que son funcionales, pero no, digamos, definidos de forma correcta. Entonces, realmente podéis realizar esta opción de attack Ilarimary, ¿vale? Y vamos a ver que realmente es posible, o se logra control del equipo de forma correcta. Pero en este caso vamos a utilizar NetAPI para hacer las pruebas. Bien. Si os fijáis, esto que nos muestra aquí es básicamente lo mismo que el Show Options, ¿vale? Nos está permitiendo definir, lo que pasa es que en este caso ya lo hace de forma automática, de ahí que seguro a muchos de vosotros os parezca interesante. Nos está definiendo que el host, que somos nosotros, somos este, el puerto local es este, cuál es el equipo al que nos vamos a conectar, el puerto al que nos vamos a conectar y demás. Y en Target nos deja seleccionar el Target. En este caso, pues podemos dejarlo de forma directa. Y aquí nos indica si queremos utilizar una conexión directa o una conexión inversa. Vamos a utilizar en este caso una conexión inversa. Le damos a Launch y vamos a ver que esto nos va a aparecer aquí otra pestaña, o lo normal es que aparezca. Lanza el exploit, aquí lo tenemos, la pestaña de exploit, ¿vale? Está lanzando el exploit con todos los parámetros que le hemos identificado y aquí ya nos aparece que está tomando control del sistema. Y ahora, si os fijáis, nos aparece como rojo. Esto significa que está comprometido, ¿vale? Y que realmente tenemos privilegios de NT Authority o de System, vamos. Y ahora ya cuando pulsamos botón derecho, tenemos aquí nuestra sesión de Meterpreter, ¿vale? Entonces aquí ya podríamos hacer lo que sea. Podríamos, por ejemplo, dumpear los hashes, ¿vale? De LSAS method, tenemos diferentes métodos, ¿vale? Vamos a probar este y nos va a volcar los hashes de los diferentes usuarios que tenemos dentro del sistema. Si os fijáis, cada acción que realicemos con Hermitage nos crea una nueva pestaña. Esto realmente, por ejemplo, la de exploit podemos cerrarla sin ningún problema, que no se va a caer nuestro sistema, ¿vale? Sencillamente nos lo muestra para que sepamos lo que está realizando. Pero si lo cerramos no pasa absolutamente nada, ¿vale? Si nosotros cerramos el interpreter no pasa nada. Seguimos teniendo aquí la sesión comprometida. Entonces, realmente dentro de Meterpreter ahora podríamos hacer cualquier cosa, ¿vale? Podríamos utilizarlo para pivotar, para lanzar un screenshot, para prácticamente cualquier cosa, ¿vale? Al final, como estáis viendo, es exactamente lo mismo que Metasploit, pero de forma gráfica. Es chulo, podemos decir que es chulo, porque realmente, pues sí, se ve bastante mejor, es muy intuitivo. De hecho, veremos más adelante que cuando tengamos muchos equipos podemos directamente ejecutar unos contra otros acciones y bueno, realmente está bien. El problema que no siempre funciona tan bien, sobre todo a la hora de lanzar los exploits, como con la versión de línea de comandos, vaya. Y si le damos a Kill, vale, vamos a matar esta sesión de Meterpreter y por lo tanto vamos a dejar de tener control del sistema. Bien, vamos a hacer ahora el Ilarimary que es básicamente el autopound, ¿vale? Va a intentar lanzar todo de capón. Vamos a darle a Yes y vamos a ver cómo va a empezar a lanzar todos los exploits que había identificado, ¿vale? El problema es que esto, y en este caso no lo hemos definido, vaya, lo que está intentando es lanzar los ataques contra todos los sistemas, ¿vale? Si os fijáis, Launching Exploit está lanzando todo esto contra todos estos equipos. En este caso lo está lanzando contra mi equipo, que dudo que encuentre algo en este caso, y contra Windows XP, ¿vale? Esto lo que hace es que lanza todos los exploits y luego se queda a la escucha para ver si alguno se conecta. Si es importante, en este caso obviamente habéis visto que sí, ¿vale? Veremos ahora cuál es el que ha funcionado.
es importante que tengáis en cuenta que este Hilary Mary solo lo va a lanzar sobre los dispositivos que ha identificado. En este caso, ha identificado correctamente el 16 y el 13. Es decir, el mío y el Windows XP. Y aquí tenemos que se ha abierto una sesión. Concretamente, se ha abierto la sesión en el Windows XP2 Udemy. Si veis, ha funcionado perfectamente y podemos utilizar la sesión 2 de Meterpreter para hacer cualquier cosa, ¿vale? Elevate Privilege, bueno, absolutamente cualquier acción. Pero si os fijáis en las IPs, realmente ha lanzado muy poquito contra este, ha lanzado solo un par, ¿vale? Porque realmente no sabe qué tipo de sistema es. Entonces lo que podríamos hacer es lanzar un escaneo más profundo sobre el Windows 7, en este caso, que sería la dirección IP18, para que realmente nos detectara más información, ¿vale? Pero bueno, realmente habría que hacer exactamente lo mismo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Entonces, aquí en esta carpeta tendríamos realmente todos los módulos de exploit y demás, por si queremos directamente configurar alguno y lanzarlo sobre uno de los equipos que hemos visto. Pero yo no recomiendo mucho porque realmente, digamos que la función importante de Armitage es el poder cogerte un equipo y directamente darle a tags y tener aquí los diferentes payloads, perdón, los diferentes exploits que podemos lanzarle, ¿vale? Recordar, en host la parte de escaneos para identificar los equipos, podemos importarlos, en attacks para identificar posibles ataques sobre los equipos que hemos visto y Hilary Mary para lanzar todos los exploits que puedan ser funcionales, es decir, un autopound. Igualmente podemos utilizar los workspace, al igual que teníamos en Metasploit Framework por línea de comandos en la consola, podemos crear diferentes workspace para gestionar estos proyectos según el cliente. Esto, bueno, luego realmente tenéis formas de organizarlo, ¿vale? En modo círculo, tenéis, bueno, esto podéis probar vosotros un poco, podéis cacharrear un poquillo con esto, porque realmente es práctico, ¿vale? Sí que para pruebas puntuales podéis utilizarlo, pero como comento, yo recomiendo utilizar mejor la línea de comandos. Así que nada, probar un poco, comprobar qué podéis hacer y de todas formas más adelante veremos acciones un poquito más avanzadas que podemos realizar con Armitage, ¿vale? ¿Cómo podemos utilizar MSF Venom? Ya habíamos hablado muy por encima que era esto de MSF Venom, pero básicamente decir que es una funcionalidad relativamente reciente que añadió Metasploit y que lo que hace es unificar dos funcionalidades anteriores, que era MSF Payload, que servía para la generación de payloads directamente. ¿Esto qué sentido tiene? Pues por ejemplo imaginaros que en vez de querer lanzar un exploit, queréis tomar el control de un equipo, ¿vale? Pero ese equipo no tiene vulnerabilidades públicas. ¿Qué ocurre? Nosotros podríamos generar el payload, por ejemplo, generar un payload de Meterpreter, ¿vale? En un punto .exe, y de alguna forma, veremos muchas más adelante de ingeniería social, forzar al usuario a que ejecutara ese punto .exe, ¿vale? Ese punto .exe realmente la finalidad que tiene es cargar el payload, en este caso sería Meterpreter, en el equipo del usuario para poder tomar control de él sin necesidad de tener ninguna vulnerabilidad, ¿vale? Entonces, para eso era la funcionalidad, digamos, la funcionalidad MSF Payload, ¿vale? Que era para generar payloads únicamente. Y luego teníamos MSF Encode, que para lo que servía es para encodear o para ofuscar esos payloads. ¿Por qué? Porque MSF Payload los generaba directamente. Y obviamente esos payloads ya generados tenían firmas puestas por los antivirus. Entonces, si el equipo en el que íbamos a ejecutar el payload en un punto .exe, por ejemplo, tenía antivirus, lo iba a identificar rápidamente. En cambio, MSF Encode lo que hace es mutar el código, ofuscarlo, etc. Vale, pues bien, MSF Venom ha unificado esas dos funcionalidades y podemos realizar ambas llamando directamente a MSF Venom, ¿vale? Que es en modo cliente. Es decir, tenemos que utilizar MSF Venom. Si ponemos "-h", vamos a ver todas las opciones que tiene. Sí que tarda un poco, porque realmente siempre que llamáis a algún programa MSF, como MSF Venom, MSF Payload, MSF Encode y demás, lo que hace es cargar brevemente Metasploit primero y luego ya mostrar la información, entonces tarda un poquito. Bueno, aquí tenemos todas las opciones, ¿vale? Vamos a configurar, para hacer esta prueba, un payload de Meterpreter, ¿vale? Que esté encodeado y vamos a hacer que se lo descargue el XP, ¿vale? Esto vamos a simular lo que sería un escenario de ingeniería social, aunque posteriormente veremos escenarios bastante más trabajados y que realmente tienen más probabilidades de éxito. Bien, pues vamos a poner MSF Venom. Lo primero vamos a indicar con "-a" la arquitectura, un x86, ¿vale? Para decir que es de 32, platform, ¿vale?
Con platform vamos a indicarle la plataforma, ¿vale? Aquí lo tenemos, platform, ¿vale? En este caso es Windows. Con "-p vamos a indicarle el payload, ¿vale? El payload realmente lo podéis sacar una de dos, directamente con Metasploit, ¿vale? Bueno, de hecho vamos a abrirnos aquí una pestañita, una ventana más. Y vamos a cargar MSF Console. Bien, en este caso ya sabemos, por todas las que hemos hecho anteriormente, que es Windows, Meterpreter, Reverse, TCP, ¿vale? Ahora tenemos que indicarle las opciones, ¿vale? Recordar, en este caso, si es una conexión inversa, tendremos que definirle. No necesitamos definirle el rhost, ¿vale? El host remoto, porque en este caso no le vamos a lanzar, digamos, ningún exploit. Sencillamente queremos que el usuario ejecute este payload y nos mande la conexión inversa. Por lo tanto, tendremos que indicarle solo lhost, poner nuestra dirección IP y lport, para indicarle a qué puerto se tiene que conectar. Bien, una vez hemos definido esto, es cuando podemos utilizar las funciones de encode, ¿vale? Que serían estas, ¿vale? El tipo de encodeado. Entonces vamos a poner x86 Shikata ga nai, que es uno de los encoders más conocidos que tiene Metasploit. Luego con el "-b vamos a indicarle que no utilice el bad character 00, ¿vale? Para evitar problemas, ¿vale? Bad chars. Normalmente cuando pone el 00 es posible que se corte lo que sería el payload y no lo ejecute entero. Pero bueno, bien. Con "-i vamos a indicarle la cantidad de iteraciones. Porque bueno, realmente esto podemos quitarlo porque no pasa nada tampoco. En este caso no va a pasar nada, ¿vale? Pasaría si lo estuviéramos generando para un archivo C, para un archivo Python, etc. Con el "-f le vamos a indicar qué tipo de fichero queremos crear, ¿vale? Y luego ya con el "-o le vamos a indicar cómo se va a llamar. Vale, esto lo que está haciendo es crear un Meterpreter Reverse TCP para un Windows de 32. Y realmente el payload de Meterpreter lo va a configurar para que se conecte a nuestra dirección IP y a este puerto, ¿vale? Y va a utilizar Shikata ga nai hueva. Y algo he puesto yo mal. Meterpreter invalid payload selected. A ver, vamos a comprobar. Que puede ser por la... Si os fijáis, ese es el problema de utilizar todo esto en modo cliente, que a veces tarda un poquito, ¿vale? Porque al final tiene que cargar parte del módulo de Metasploit, ¿vale? Y va un poquito más. Sí, era por esto, ¿vale? Que no se puede poner al principio la barra, ¿vale? Bien, esto lo que ha hecho es crearnos un test.exe. Aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces, este ejecutable tiene esa funcionalidad que acabamos de decir. Bien, ¿qué ocurre? Si esto se lo pasamos a un usuario y el usuario lo ejecuta, el equipo de ese usuario se va a conectar a nosotros, pero nosotros no vamos a tener forma de recibir la conexión. ¿Cómo hacemos esto? Pues bien, Metasploit tiene digamos un listener para que nosotros nos podamos poner a la escucha sin necesidad de lanzar el exploit. Para ello utilizamos useExploit multi-handler, ¿vale? Esto, si damos a show options, no va a tener ninguna opción, porque realmente esto no va a lanzar un exploit, sino que va a poner a la escucha Metasploit para lo que nosotros le digamos. Entonces nosotros ahora seleccionamos set payload Windows Meterpreter Reverse. A ver, que esto va con calma. A veces lo del tabulador en Metasploit se lo toma con mucha calma. Vale, Meterpreter Reverse TCP. ¿Vale? Ahora le damos a Show Options y aquí ya sí vemos que nos está pidiendo lhost y en caso de lport ser por defecto o no. En este caso nosotros no lo hemos dejado por defecto porque en este caso hemos puesto el 4445. Entonces tendríamos que definir set lhost como el 10.1.1.22
y set lport como el 4445. ¿Vale? Bien, si lanzamos esto y hacemos un exploit, lo que va a hacer es poner Metasploit a la escucha de que le llegue alguna petición de conexión inversa con este payload, ¿vale? Que es básicamente lo que hemos hecho. Entonces, ahora vamos a hacer la prueba de pasarle el test.exe al Windows XP. Para ello, vamos a subirlo, o sea, vamos a habilitar el servicio web, ¿vale? Lo vamos a subir ahí y vamos a forzar a que el Windows XP se lo descargue. Entonces, copiamos test.exe a var www. Vale, aquí vemos que lo tenemos. Bueno, vamos a moverlo a HTML. Vale. Bien, aquí lo tenemos. Vamos a cambiarle los permisos con chmod para que no haya ningún tipo de problema. Perfecto. Y ahora habilitamos el servicio de Apache 2 Start. Perfecto. Y ahora vamos a irnos a Windows XP. Vamos a conectarnos a Firefox. Y vamos a descargárnoslo y vamos a ejecutarlo. Obviamente esto no sería así de simple, ¿vale? Si quisiéramos hacer algo en la máquina de un usuario, realmente tendríamos que engañarlo, tendríamos que hacer algo de ingeniería social, que veremos más adelante en el módulo de ingeniería social, ¿vale? Si os fijáis, aquí ya lo tenemos, lo que hacemos es guardamos el archivo, ya nos ha guardado el archivo, y vamos a ponernos esto aquí para poder ver realmente si se conecta o no. Vale, ya nos ha guardado aquí el test. Lo ejecutamos, ejecutar, y si os fijáis, ya tenemos la sesión de Meterpreter abierta. Y aquí no ha pasado nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que al usuario realmente no se le ha abierto ninguna pestaña, porque este ejecutable, la única funcionalidad que tiene es tomar control del equipo. Entonces, si nosotros aquí hiciéramos sysinfo, pues veríamos que ya tenemos control del sistema y que estamos como usuario SOC, ¿vale? Pero bueno, esto veremos en módulos, o sea, en vídeos posteriores, cómo podemos elevar privilegios, cómo podemos sacarle más jugo realmente a Meterpreter. Pero bueno, la cuestión es que ya hemos logrado ejecutar nuestro payload en un sistema sin la necesidad de haber ninguna vulnerabilidad en él. La idea sería una de dos. O lanzar algún tipo de escenario de ingeniería social, ¿vale? Que realmente se currara más, es decir, que esto no fuera solo un ejecutable que tiene el malware, sino, o digamos en este caso, el payload de Meterpreter, sino que este ejecutable esté mezclado con otro. Es decir, unificar dos ejecutables en uno solo y que en este caso Meterpreter se ejecutará por debajo. De esa forma el usuario estaría utilizando el programa real y por debajo se estaría utilizando Meterpreter. Pero bueno, estas son acciones un poquito más avanzadas que veremos más adelante. En este caso ya hemos visto que podríamos tomar control del sistema sin además, sin que nos apareciera nada raro. Es decir, nosotros podríamos seguir utilizando el sistema, pensar que no ha pasado nada y que sencillamente es algún error que no funciona correctamente el ejecutable, cuando realmente tenemos control del equipo. Así que nada, de esta forma podríamos utilizar MSF Venom, ¿vale? Realmente MSF Venom tenéis aquí muchas más opciones con las que podríais jugar. Podríais meterle cualquier tipo de payload, definir las acciones, podéis meterle otros encoders, podéis hacer, bueno, un poco lo que queráis. Este sería el escenario más básico, donde hemos cargado este módulo de Meterpreter. Así que nada, cualquier duda que tengáis, escribirme por correo. Y no os preocupéis que veremos todo esto un poco más en detalle más adelante, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.